Israel, las 13 horas y 23 minutos, lo estoy viendo ahí en Jerusalén. Es un destacadísimo abogado cordobés israelí. Y no digo argentino israelí porque Córdoba por sí mismo es un país para él sin duda y para todos. Me muestra a través de la cámara por dónde anda, ya me va a decir exacto en qué lugar se encuentra caminando. Es expresidente de la OLEI, la Organización de Inmigrantes Latinoamericanos, hombre que está ahí como abogado en el Colegio justamente de Abogados de Jerusalén. Me refiero al querido León Amiras. Gracias, León, por este paneo. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están nuestros amigos argentinos ya preparados para el Mundial? Claro, y los cordobeses también. Querido León, ¿dónde estás en Jerusalén? Acabo de comer un buen hummus en Pinati, que es una pequeña restaurante que venden solamente hummus y pitot típicas de Jerusalén. Y estoy caminando para el lado de Mahanei Yehuda, del mercado Mahanei Yehuda, en la calle Agripas. Y por eso es que podés ver acá un poco la vida de Jerusalén con sus cosas típicas y con su gente y con sus olores y con su tradición. Lugar muy transitado y conocido y muy pintoresco sin duda. León, te convocamos porque, claro, a ver, hay cierta preocupación de lo que será la conformación de este nuevo gobierno, pero en particular de la intención de algunos, de los que podrían entrar en este gobierno, de que la Knesset, el Parlamento, pudiera tener mayor poder que la Corte Suprema, es decir, que pudiera incluso anular fallos de la Corte Suprema. Nos recuerda mucho a algunos países latinoamericanos donde la división de poderes a veces quiere o no es tan clara o la política quiere dominar a la justicia. ¿Qué dirías? Mira, mientras yo hablo contigo, ves como verás las calles de Jerusalén, mira vos, los policías en motos de los servicios especiales cuidando nuestra seguridad, y por un lado nos dedicamos al área de la seguridad, de que todo esté bien, y por el otro de las discusiones políticas que ya vienen de la época de Montesquieu en la división de poderes entre el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. En Israel, yo diría que hace ya muchos años que muchos políticos, muchos personajes vienen discutiendo el tema de que quién tiene más fuerza, si la Knesset, que es el Parlamento, o el poder ejecutivo, que es el primer ministro, o el poder judicial, que son los jueces. Y se olvidaron de que al fin y al cabo Montesquieu, es decir, es difícil inventar la pólvora. Montesquieu ya lo dijo, de que tiene que haber algo estable. Es lo que se llama en el derecho americano check and balances, es decir, dejar a los jueces hacer su trabajo, dejar al parlamento hacer su trabajo y dejar al gobierno gobernar. ¿Cuál es el problema ahora? El problema es que en su campaña Netanyahu dijo que cuando ellos sean gobiernos, toda decisión de la Corte Suprema de Justicia que no le permita al gobierno gobernar, entonces, por medio de la mayoría, van a sacar una ley que supuestamente anule lo que decide la Corte. Te voy a dar un ejemplo. El ex ministro del Interior, Aryeh Deri, en este momento, si él quiere ser ministro, no puede ser ministro porque tuvo muchas causas penales. Tuvo una causa penal que fue preso y tuvo una causa que ahora se cerró hace poco. Entonces, de acuerdo a la ley, él no puede ser ministro. Entonces dicen, bueno, si vamos a ir a la justicia y la Corte Suprema va a decidir que él no puede ser ministro, porque el artículo 5 de la ley dice que para ser ministro no tenés que tener una causa penal, entonces dice, bueno, vamos a hacer una ley que diga que se anula ese artículo y que sí va a poder ser ministro. Eso es un ejemplo. Si mañana va a haber una ley de los partidos religiosos que se prohíbe andar en colectivos en Shabbat, en el día sábado, en cualquier ciudad de Israel, y la Corte Suprema va a decir que eso es un ataque a los derechos individuales,
Entonces, bueno, ok, eso dijo el Poder Judicial, vamos a hacer una ley que anular el hecho de poder ir en colectivos sí es algo permitido de acuerdo a la ley, y así. Ahora, yo soy vicepresidente del Colegio de Abogados, ya desde ayer que ha habido muchas notas que el Colegio de Abogados de Israel no va a permitir que el gobierno ataque a los jueces. Cuando hablamos de la Corte Suprema, al fin y al cabo son los jueces. E Israel, en ese sentido, es un ejemplo de división de poderes, porque los jueces son nombrados de manera objetiva y ellos deciden. Es decir, no hay tal cosa como vos lo ves en algunos países latinoamericanos, que el gobierno puede llegar a influir en la conformación, en las ideas de los jueces, en las decisiones. Entonces, lamentablemente, estamos hablando de un futuro medio negro en esta área, y en especial porque lo que dicen es que si se lo llegan a juzgar a Netanyahu y la corte llega a decir, por ejemplo, que Netanyahu tiene que renunciar, entonces yo voy a decir, vamos a sacar una ley que el primer ministro, aunque tenga una causa penal, no va a poder ser juzgado. O en el caso de Netanyahu hay un delito que se llama el delito de corrupción. No es el delito de corrupción como en Argentina, es algo muy especial. Es una especie de delito que si hiciste un negociado siendo político. Entonces ellos dicen, vamos a cambiar la ley. Vamos a decir que el delito de hacer negocios siendo un político ya no es más delito. Entonces no lo juzgamos a Netanyahu. Por todo eso yo te digo que esto recién empieza, el baile recién empieza, y vamos a tener que decidir en la sociedad israelí qué es lo que pasa. Pero sin ninguna duda que si hay un ataque al poder judicial, la gente no lo va a permitir. Porque si Israel existe es gracias a la justicia. Si Israel existe es gracias a la acción de la Corte Suprema, lo que se llama Bagatz en hebreo. Y ese va a ser un tema muy problemático. Yo pienso que el propio Netanyahu no quiere demostrar al público israelí que él está en contra de los jueces y en contra de las leyes, que al fin y al cabo están haciendo su trabajo. Pero bueno, es un tema muy, muy problemático. Y como dije al principio de la charla, Montesquieu, en el espíritu de las leyes, ya habló del tema, y ahora querer inventar nuevamente y lo que se dice interpretar lo que dijo Montesquieu, pero con tonada en hebreo y con arameo, me parece una cosa fuera de lugar. León, si algo de alguna manera le ha dado orgullo al israelí es justamente que todos son iguales ante la ley, y que incluso, bueno, la ley en Israel es tan igual para todos, que tanto presidentes como primer ministros que han sido encontrados culpables han tenido que ir como cualquier ciudadano a la cárcel y han sido juzgados. Digo, esta intención de algunos, y que tienen mucho poder hoy en la negociación para la Knesset, ¿te parece que puede llegar a prosperar? Porque obviamente es un tema de los más graves que yo recuerdo desde la creación del Estado. Mira, cuando Boca gana 3-0, gana. Y cuando River gana 2-0, gana. Acá Netanyahu tiene una mayoría en el Parlamento tan grande. Si vos me decís si puede pasar una cosa así, yo te digo que sí. Porque tienen una mayoría que pueden decidir lo que ellos quieren. Entonces, lamentablemente, si hay una decisión, ahí ya va a haber una guerra y los jueces van a decir nos están atacando, entonces la gente va a salir a la calle y van a empezar las manifestaciones, pero en una época no, porque decís no, si no cae el gobierno. Pero lamentablemente ahora, si esto puede pasar, la respuesta es que sí, no solo que puede pasar, sino que el propio ministro Deri está diciendo, si no me nombran a mí porque el tribunal no lo permite, vamos a cambiar la ley para que el tribunal sí lo permita. León, aquí en la Argentina y en otros países de Latinoamérica, pero en Argentina seguro estás al tanto, se habla del lawfare, es decir, que hoy la justicia quiere manejar a la política a través del partido judicial,
y que los jueces no son electos popularmente y entonces a partir de eso se transforman en un poder inmanejable. ¿Qué diría respecto de esta visión que en Israel también hay un ataque hacia la justicia y hacia los medios de comunicación, como ese control que dijiste, que algunos quieren decir no es un control, sino que es una intromisión? Mirá, lo que estás diciendo es exactamente lo que está pasando en Israel. Que ellos dicen, a los jueces no los eligieron, al gobierno lo eligieron millones de ciudadanos, etcétera, etcétera. Pero ese es un tema en especial para Israel. No nos olvidemos que el Estado de Israel es parte del pueblo judío y el pueblo judío tiene su máxima realización en el Estado de Israel. Entonces, venir y decir que vamos a dejar a la justicia de lado porque así lo decidió la mayoría, va a ser un tema casi imposible de que suceda. Y en especial en temáticas como la relación entre árabes y judíos, religión y Estado, justicia, democracia, leyes de la libertad de los ciudadanos. Entonces, acá el tema es muy simple. Si mañana sale una ley en contra de la gente laica y la Corte Suprema la anula, y el gobierno va a decir, y bueno, yo anulo esa decisión, la cosa va a estar muy pesada, va a haber manifestaciones y no se lo va a permitir. Lo mismo con respecto a decisiones de ese tipo. Ahora, si vos me decís que el Estado de Israel decidió salir a una guerra y la Corte Suprema dice de que es irrazonable ir a la guerra, ahí yo entiendo, no se metan, ¿sí? O el gobierno de Netanyahu dice, vamos a evitar la entrada de trabajadores extranjeros de América Latina e Israel. Y la Corte dice, no, eso es discriminación. Ok, no se metan. Es decir, no se metan en decisiones políticas, pero en decisiones de la justicia, como por ejemplo, quién es judío y quién es no judío, quién tiene derecho a venir a vivir acá como judío del mundo, si a una persona árabe la podés discriminar o no. Si el gobierno se va a empezar a meter en la corte, la situación se va a poner muy, pero muy tensa. Así lo vemos. No nos olvidemos que los jueces en Israel son jueces profesionales, son jueces que se los ha nombrado para toda la vida y son jueces que también tienen su fuerza política, que no se van a quedar callados, no por medio de manifestaciones, pero sí por medio de presión por ejemplo, a órganos como el Colegio de Abogados, que es muy fuerte, como por ejemplo a los partidos en general, a las minorías. A pesar que no nos olvidemos que el partido de izquierda, Meretz, se borró del mapa, que era uno de los partidos que ante cualquier pequeña cosa iba a la corte a pedir justicia. Bien, sin duda diría que es una fenomenología global que también llega a Israel y que también pone a la democracia israelí en jaque. El doctor León Amiras es vicepresidente del Colegio de Abogados, pero hoy, mucho más que vicepresidente del Colegio de Abogados y un amigo, ha querido ser un muy buen cronista de la calle israelí, mostrándonos imágenes fantásticas de Jerusalén. León, que tengamos buenas noticias y que estos intentos por, de alguna manera, coartar lo que significa una república con poderes claramente diferenciados y los controles necesarios no llegue a ser una realidad en Israel. Un abrazo y hasta la próxima y gracias por estos minutos y por estas imágenes. Muchísimas gracias para ustedes y ojalá que podamos hablar siempre para cosas alegres. Quizás la Copa de Argentina en estos días. Y bueno, eso ya lo dejo en tus manos. Vos tenés contacto con Dios a ver si Argentina puede ganar y Messi puede besar la Copa también. Vamos a mandarle un WhatsApp al Papa. Querido León, un abrazo grande. Chao, hasta luego. El doctor León Amiras, hablando de este tema tan importante y tan sensible.